Buen día, 7 Cuautli, público de Macehualquintos. ¿A qué fue el hijo del difunto Aniceto Crisanto al Estado de Israel hace 23 años? Bueno, leyendo sus memorias, les puedo decir que él fue a echar desmadre, a ligar, a putear, a buscar sexo con hombres, pues. Él había leído que Israel era gay friendly, o sea que había buen ambiente gay, y se lanzó a la aventura. En Tel Aviv y Jerusalén conoció lugares de ambiente gay, parques, cafés, bares, saunas, y sí, tuvo relaciones sexuales con algunos, muchos judíos. Si yo les contara los detalles de cada encuentro sexual que tuvo, se sonrojarían, pero no por ahora. También tuvo sexo con palestinos. A uno lo conoció en un parque, a otro en unos baños públicos, a otros el punto es que el hijo del difunto Aniceto Crisanto quería placer y diversión y se fue a buscarlos a Israel. Pero, además de hombres, también conoció los lugares santos, Belén, Nazaret, Jerusalén, y aunque no estaba en sus planes, conoció también la brutal ocupación que el ejército israelí lleva a cabo contra el pueblo palestino. Como ya les he contado en otro video, conoció a 2 hombres palestinos en el Mar Muerto, con quienes, al no hablar el árabe, se comunicaba con ellos en inglés y en alemán. Ellos, los 2 palestinos, le mostraron su país, su historia, sus familias, sus costumbres, sus pueblos, en una palabra, su vida. Después de por días recorrer la Palestina ocupada, el hijo del difunto Aniceto Crisanto aprendió una dura y terrible lección, que él no era judío. Se dice fácil, pero aquella noche a la luz de la luna, solo, sentado en una banca en el Parque del Rey David, en Jerusalén, en septiembre del año 2000, se derrumbó la mentira que sobre él habían levantado, la de Adán y Eva, Moisés y sus 10 mandamientos, el rey David y el rey Salomón, y de Jesús, alias el Cristo. Esa fue la lección más dura, la más grande que le dio Palestina, que él nada tenía que ver con la historia de los judíos y que la Biblia fue impuesta a los pueblos indígenas de México, de América, a partir de la conquista española. Como ya les he contado, el hijo del difunto Aniceto Crisanto entró a Israel y salió de Palestina, y al hacerlo, se llevó consigo una pregunta en su corazón. Si no soy judío, entonces, ¿quién? ¿Qué soy? Y fue esa pregunta la que cambió su vida de manera radical. La búsqueda de una respuesta fue lo que le hizo venirse a vivir al pueblo donde nació, aquí, Santa Clara Huitziltepec, en la Mixteca poblana. Y sí, aquí en este pueblo vino a darse cuenta que su historia es la del pueblo náhuatl, el cual, durante los últimos 5 siglos, ha estado sometido a un brutal proceso de colonización. Yo he visto recientemente en Facebook publicaciones de paisanos de aquí del pueblo, hombres y mujeres, que piden orar por el Estado de Israel, el pueblo elegido de Dios, por el ataque terrorista que sufrió al amanecer del pasado 7 de octubre. Esa mañana, civiles israelíes fueron ejecutados y secuestrados por las milicias de Hamas. Es cierto, pero desde aquí nos atrevemos a preguntarnos y preguntarles, ¿por qué estaban esas inocentes familias israelíes viviendo tranquilamente ahí, en tierras usurpadas,
ocupadas militarmente, colonizadas. Quienes asistieron a ese rave por la paz, esa fiesta de música electrónica en el desierto, estaban conscientes de estar bailando sobre tierras despojadas, invadidas. Durante años, los habitantes del sur de Palestina han sido confinados, encerrados en Gaza, la prisión a cielo abierto más grande del mundo. En esa franja, de unos 40 kilómetros de largo por 5 de ancho, viven hacinados más de 2 millones de palestinos, mientras civiles israelíes, con puestos de control militar, se asientan en tierra palestina. A 2 semanas del ataque de Hamas y otras milicias palestinas a la potencia ocupante, el Estado de Israel, la región está a punto de estallar en un conflicto mundial. Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, ha enviado portaaviones al Mediterráneo Oriental y a su presidente, Joe Biden, a Israel, para afirmar su apoyo incondicional y con el fin, claro, de disuadir cualquier intento de apoyo a la causa palestina por parte de los países árabes de la región. Desde China, en el marco del tercer encuentro de la Ruta y Franja de la Seda, el presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia que sus aviones patrullarán el Mar Negro para visualizar lo que pasa en el mar Mediterráneo. Advierte que los aviones rusos estarán cargados de misiles Kinzhal, los cuales viajan a casi 10 veces la velocidad del sonido y a los que ningún sistema antimisiles actual puede detener. Dos potencias regionales, antaño antagónicas, hoy reconciliadas a través de la diplomacia china, Irán y Arabia Saudita, anuncian su apoyo a la causa palestina y denuncian el terrorismo de Estado por parte de Israel. El presidente de Turquía, otra potencia regional, lanza claras advertencias al Estado de Israel. Hezbollah, la poderosa milicia libanesa, amenaza con abrir un nuevo frente en el norte de Israel. El presidente chino, Xi Jinping, exige una solución diplomática al conflicto y la creación de un Estado palestino. ¿Qué hace mientras Israel? El Estado de Israel está a un paso de arrasar el norte de la Franja de Gaza, de cometer un auténtico genocidio, el más terrible de los crímenes de guerra, la limpieza étnica. Por eso bombardea escuelas, hospitales, mezquitas, no por un error de cálculo, sino para, con toda intención, destruir la infraestructura civil y matar a los civiles. Han bloqueado Gaza, no permiten la entrada de nada, ni de agua, ni de alimentos, ni de medicinas, ni de combustible. Cínicamente piden a los palestinos que abandonen sus casas, su tierra. Sus humanitarios aliados occidentales les suplican que abra corredores humanitarios por donde los palestinos puedan escapar. ¿A dónde? ¿Al interior de Israel? No, a Egipto. Los palestinos lo saben, conocen la Nakba, el desastre. Una vez que dejen sus tierras, no volverán jamás. Con los bombardeos israelíes ya han muerto miles de palestinos, un número mucho mayor al de los israelíes muertos en el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Se trata también de un castigo colectivo, de acabar de una vez por todas con la rebeldía y la resistencia, no solo de Hamas, sino de todo el pueblo palestino. Las manifestaciones y protestas a favor del pueblo palestino están a la orden del día en todo el mundo, no solamente en el mundo árabe, sino también en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Bueno, si nos preguntan a nosotros, les diremos que Israel
no es el pueblo elegido de Dios, que cuando Moisés sale de Egipto, vaga con su pueblo por el desierto durante décadas para finalmente tomar la tierra prometida, lo hacen a través de la guerra. ¿Y cómo es que justifican el despojo, el tomar y adueñarse de lo que no era de ellos? Justo ahí es donde entra en acción su Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, o como lo quieran llamar, pero eso sí, el Dios judío. Entonces inventan que su Dios es quien, generoso, les da la autoridad y la legitimidad para tomar tierras y fundar reinos. Nada nuevo en la historia de la humanidad. Y así es como fundan Jerusalén, su capital, pero la historia sigue su curso. Y un día llegan los romanos y los invaden, los colonizan. Las revueltas y rebeliones judías contra la ocupación romana llegan al límite. Como castigo, los romanos destruyen su templo y muchos judíos huyen. El judaísmo fue una religión proselitista. Se difundió alrededor del mar Mediterráneo. Vaya, hasta hubo un judaísmo helénico, o sea, griego. En el norte de África, en la península arábiga, en el Cáucaso, reinos y reyes, debido a condiciones políticas, se convierten al judaísmo, al punto que, al día de hoy, los gobernantes y líderes políticos y militares del Estado de Israel no son descendientes de los judíos bíblicos, no son de origen semítico. Los integrantes de la élite israelí son de origen moldavo, ucraniano, ruso, de Europa Oriental. Son en realidad de origen házaro, el antiguo reino que se extendía del Mar Negro al Mar Caspio y que en el siglo VIII se convirtió a la religión judía. El judaísmo es, pues, una religión. Hay judíos rusos, judíos ingleses, judíos estadounidenses, judíos alemanes, judíos españoles y, claro, judíos mexicanos. ¿Se imaginan lo que sería eso de tratar de inventar un Estado católico? Sí, un país exclusivo para los católicos del mundo. Bueno, pues en un célebre discurso, Joe Biden, hace ya un par de décadas, más joven, cuando era senador, pueden buscarlo y encontrarlo fácilmente en internet, pide dejar de disculparse por apoyar a Israel y asegura que los $3,000 millones de ayuda entregados en ese entonces son la mejor inversión que ha hecho Estados Unidos. Sus palabras siguientes son reveladoras. En cuanto al conflicto palestino-israelí en Medio Oriente, dice Joe Biden: si no existiera Israel, los Estados Unidos tendríamos que inventar un Israel para proteger nuestros intereses en la región. ¿Capisce? Terrible, la verdad. ¿O no? Eso es el Estado de Israel, una invención de la anglosajonia de Estados Unidos e Inglaterra para ejercer su poder y control en la región. Dicen que en una guerra la primera víctima es la verdad. Yo, el maestro Filo, veo aquí en Santa Clara Huitziltepec una enorme apatía, desinterés, ignorancia a lo que está pasando hoy en el Oriente Medio. Debería importarnos, debería interesarnos, debería ponernos a estudiar, analizar y tratar de entender lo que ahí está pasando. Sí, y mucho. Me atrevo a afirmar que ver lo que pasa hoy en Palestina, para el pueblo nahua en particular, y para los pueblos indígenas de América en general, es como ver un espejo, un oscuro, humeante y ensangrentado espejo. Y sobre el hijo del difunto Aniceto Crisanto, sobre si encontró aquí en Santa Clara Huitziltepec la respuesta a su pregunta,
Pues sí la encontró. Encontró que él era un Masewali, es decir, que su historia y cultura son los del pueblo náhuatl. Mientras tanto, sigan viendo,